Buenos días, jóvenes. Buenos Buenos días. días, profesor. Ay, profesor. Buen día, Buenos Buenos días, profesor. días. profesor. Buen Bueno, día. nos hemos quedado en el artículo 62. Era sobre la admisión de la acción extraordinaria de protección. Eh, Haciendo una pequeña retroalimentación, lo que vimos la anterior clase, para los que no pudieron estar. Existen varias garantías jurisdiccionales en nuestro país. Habeas data, habeas corpus, acción de incumplimiento, acción extraordinaria de protección, acción pública de inconstitucionalidad y acción de protección, ¿no? Hay varias. Las más afines de nuestra materia es acción de protección, acción extraordinaria de protección y acción pública de inconstitucionalidad. Yo no digo que el habeas corpus no sea importante, yo no digo que el habeas data no sea importante, porque ha pasado que activistas ambientales han estado realizando manifestaciones en favor del derecho al agua y uno de esos activistas, sin haber tirado piedras y sin haber alterado el orden público, ha terminado en prisión. Y ahí, para eso sí se utiliza un habeas corpus, que también hubo un caso en el cual se solicitó el habeas corpus para un activista que estaba luchando por los derechos del agua y estaba en el pabellón, en la cárcel del Litoral, en el pabellón 2. Y justo ahí hubo una revuelta y murió esa persona. Era la crítica que se hacía, que muchas veces se la implementa mal, para personas que realmente no se lo merecen. Contemporáneamente se habían interpuesto esas habeas corpus justo para Glass y para esa persona que había luchado por los derechos del agua. Y a Jorge Glass se le aceptaron, ese juez sinvergüenza de la Ruta del Sol, me olvidé el nombre de Manglar Alto, que luego fue sancionado también, ¿no? Y digo sinvergüenza porque había una persona que realmente estaba luchando por los derechos del agua y no le aceptaron su habeas corpus y no había realizado ningún tipo de manifestación. Era una manifestación pacífica, a eso me refiero, ¿no? Bueno, sí es importante el habeas corpus, sí. El habeas data, también hay que tenerlo presente, ¿no? Es solicitar información cuando alguna empresa pública o privada no me la quiere otorgar. En la línea ambiental, el caso que vimos en el anterior video, Petroamazonas. Si ese geógrafo no le hubieran querido dar la información, porque al final se la dieron y pudo ingresar a obtenerla. Si no le hubieran permitido ingresar, no le hubieran otorgado la información que requería, ¿qué hubiera hecho él? ¿Acción de protección, como vimos en la anterior clase? ¿O acción extraordinaria? No, habías data. Fuera del ámbito ambiental, yo le solicito al Banco del Pacífico toda mi información, al Banco de Pichincha, y no me la quieren otorgar. Le quiero pedir información sobre los niveles de CO2 que genera Petroecuador aquí en Libertad. No me la quieren dar, la información. Obviamente, yo voy y no me la van a dar. Pero si lo hago a través de la decisión de un juez, a través de un habeas data, sí me lo van a dar, porque ya hay una orden judicial de por medio. Sí, no digo que no sean importantes, pero hay garantías más importantes o con un poco más de complejidad, como el habeas corpus, perdón, como la acción de protección, la acción extraordinaria, que cuando yo estudiaba en la universidad me parecía lo mismo, la acción de protección, acción extraordinaria, pero la finalidad de esta clase es que ustedes la puedan diferenciar. Ya expliqué en la anterior semana, acción de protección, presten atención. Yo lo interpongo cuando hay derechos constitucionales vulnerados. ¿Ante qué? Ante el juez de primer nivel. Y luego interpongo ante el juez de primer nivel y ahí no me da la razón y no sé si aquí surgió la pregunta. Profesor, y usted está diciendo que se apela a la decisión, pero ¿qué es un recurso de apelación o en materia constitucional simplemente se lo conoce como apelar la decisión? Sí, simplemente es apelar la decisión que se tomó. Pero si nos trasladamos a materia civil, no sé si aquí era la pregunta y también, o le respondo, la misma, la duda que se genera, ¿no? En materia civil tienes primera instancia, segunda instancia
tienes recurso de casación, apelación. Ahí sí es como recurso. En constitucional, acción de protección, luego apelas. Y cuando leímos los artículos anteriores, ahí te decía ante qué juez apelas, ante qué juez se apelaba esa decisión, de qué corte, ¿no recuerdan? No, profesor. Era ante el juez de la corte provincial. Mm. Entonces, háganme acuerdo, artículo 62, solo para que vean, nada más. Apelación. Las partes, cuando hablan de acción de protección, las partes podrán apelar, alguien que me vaya leyendo, pausadamente. Voy a prender la cámara, porque si no dicen después que no prende la cámara el profesor, no, no va a prender la cámara. Voy a ponerme una, denme un momento. Hasta hecho lea apelación de manera pausada. Apelación. Las partes que podrán apelar en la misma audiencia o hasta 3 días hábiles después de haber sido notificados por escrito, la apelación será conocida por la Corte Provincial. Si hubiera más de una sala, se ratifica por sorteo. La interposición del recurso no suspende la ejecución de la sentencia cuando el apelante fuera la persona o entidad accionada. Cuando hubiera más de una sala, la competencia se radicará por sorteo. Muy bien, La Corte, hasta ahí nomás. Entonces, ya, yo apelo y la apelación será conocida por qué corte. Ya prendí la cámara, estimados estudiantes. O la Corte Corte Provincial. provincial. Ya, muy bien, muy bien. Corte provincial. Entonces, no se olviden, lo que a mí me interesa, pueden haber un montón de artículos, pero lo que a mí me interesa que ustedes absorban o con lo que quiero que se queden es que la acción de protección yo la interpongo cuando hay un derecho constitucional vulnerado ante el juez de primer nivel. Eso es lo más importante. La acción extraordinaria que estábamos, que nos quedamos en la última clase en eso, la acción extraordinaria, en cambio, yo la interpongo cuando de esa acción de protección hay una sentencia en mi contra que vulnera derechos constitucionales. Cuando hay vulneración de derechos constitucionales por esa sentencia, yo tengo la opción de poder interponer la acción extraordinaria. Por eso dice, ¿no? En el artículo 58 que nos quedamos en la anterior clase, la acción extraordinaria de protección tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales del debido proceso en sentencias. O sea, cuando hay una sentencia desfavorable para mí, ¿qué hago yo? Después de haber apelado la decisión en mi acción de protección, de haber agotado todo, interpongo la acción extraordinaria ante la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que velan por el cumplimiento de la Constitución? La Corte Constitucional, que ejercen ese control de constitucionalidad. Ya, disculpen la interrupción. Entonces le decía, ahora, introduciéndonos a la acción extraordinaria, todo proceso que llegue a la Corte Constitucional llega de dos maneras, o a través de una acción extraordinaria de protección, porque el juez de primer nivel actuó de manera incorrecta, o a través de una acción pública de inconstitucionalidad.
A través de esas dos garantías jurisdiccionales llegan. Otra cosa es que si ustedes tienen la sentencia de la Corte Constitucional, en los antecedentes hablen de lo que pasó pues, ante el juez ante el juez de instancia, ante el juez inferior. Se interpuso una acción de protección, tal. Están dando un preámbulo de por qué el caso llegó a la Corte Constitucional. Ya, muy bien. Continuando con la explicación. Entonces, repito, apunten. No estamos viendo 200 diapositivas, quedémonos con lo más importante. Los procesos, los casos que llegan a la corte es porque los jueces de instancia en una acción de protección actuaron de manera incorrecta. Yo interpongo la acción extraordinaria. Ejemplo, caso Bosque Protector Los Cedros. El juez, perdón, el Ministerio de Ambiente, que es la Autoridad Ambiental Nacional, emite una licencia para que una transnacional pueda operar dentro de un área protegida. Se está transgrediendo el 406, que dice que dentro de las áreas protegidas no se puede hacer ningún tipo de actividad productiva, ni minera ni petrolera. Miren, ahí hay un problema jurídico. Le da la licencia y el alcalde de Panzaleo de esa zona dice, yo voy a interponer una acción de protección porque dentro de las áreas protegidas no se puede hacer ningún tipo de actividad. El juez no le da la razón. ¿Qué hace el alcalde? Apela a esa decisión. Pudo haber sido el alcalde o cualquier persona que interponga la acción de protección, pero en este caso la interpuso el alcalde. No le dieron la razón. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el alcalde? Apeló a la decisión. Luego de apelar a la decisión, no le dieron la razón. ¿Qué hizo el alcalde? Interpuso una acción extraordinaria de protección. Ya, entonces, alguien tiene prendido, Ruth, usted tenía prendida el micrófono. Bueno, continuando con la explicación, cómo el juez, ¿qué tenía que haber hecho el juez? El juez tenía que haber acogido esa acción de protección y tenía que haberle dicho en la instancia, Ministerio de Ambiente, está mal otorgada esa licencia porque dentro de un área protegida no se puede hacer ningún tipo de actividad. Eso tiene que haber hecho el juez, pero no lo hizo. Entonces, qué nos enseña esto? Que los jueces, así como nosotros, son seres humanos, susceptibles a cometer errores, o errores por acción, por omisión, o errores a propósito. O sea, ¿a qué me refiero con intencionados? Cuando una de las partes llega a un acuerdo con el juez, eso es corrupción, ¿no? El juez tiene que ser imparcial. O simplemente por desconocimiento del ámbito ambiental, de que el juez piense que las áreas protegidas es lo mismo que un área común y corriente, donde se puede hacer cualquier proyecto. No es lo mismo un área protegida que cualquier parte del resto del territorio del Ecuador. Si otorgo una concesión en cualquier parte que no sea área protegida, pues la otorgo, ¿no? Y ahí las alcaldías tendrán que establecer si los permisos serán otorgados o no y habrán las responsabilidades que haya, ¿no? Pero dentro del área protegida es el Ministerio de Ambiente. Y que no haga bien su trabajo y que tras eso el juez no haga bien su papel, entonces ahí ya viene la acción extraordinaria, porque hay una sentencia en contra que vulnera derechos constitucionales, ¿cuál es la naturaleza? Acción extraordinaria de protección. Entonces, si un caso llega a la Corte es porque, Corte Constitucional es porque, y si lo aceptan, lo admite la Corte, admite ese caso para revisión, para análisis, es porque los jueces de nivel inferior hicieron malas cosas. Caso Río Aquepi, Río Monjas, Bosque Protector Los Cedros, caso Mona Estrella y los demás casos de acción de inconstitucionalidad del Código Orgánico del Ambiente, el artículo 104. Claro, son los casos que tenemos.
pero ya saben por qué, ¿no? Ahora, hay otra cuestión que es muy importante. Antes de seguir con esto, acción extraordinaria de protección, ya les dije lo más importante. Yo le interpongo cuando hay sentencia es mi contra. Ya, les puedo hacer una pregunta. Yo la acción extraordinaria de protección la interpongo. ¿Cuándo? ¿Me recuerdan cuándo interpongo la acción extraordinaria de protección? Porque les quiero hacer una pregunta. Vulnera un derecho. Ya, ya. El RUT dice cuando se vulnera un derecho. ¿Y cuál es la diferencia entre la acción de protección? Si la acción de protección yo la interpongo cuando se vulneran derechos constitucionales. Regule RUT. Ahí. RUT. Por eso les digo, me pasaba a mí en la universidad. No podía diferenciar la acción de protección con la acción extraordinaria. ¿Cómo la diferencio? Con sentencia. Cuando tengo una sentencia en mi contra, o que afecta a derechos constitucionales, o fue mal planteada, acción extraordinaria. Y la acción de protección siempre la interpongo ante juez de instancia de primer nivel, cuando recién se vulnera un derecho constitucional. Ejemplo, fuera del ámbito ambiental, hay una mujer embarazada que es despedida de su trabajo, acción de protección, porque hay un derecho constitucional vulnerado. Trabajador con VIH-Sida, la empresa Santa Priscila se enteró que tenía VIH y lo despidió. Acción de protección. La Corte estableció, primero, acción de protección. Se defendió ante un juez constitucional de primer nivel, no le dieron la razón y ese caso llegó a la Corte Constitucional. ¿Sí? Porque había una sentencia en contra de ese trabajador. Ya. Ahora sí, diferencia. Sí, diferencia. Fernando Reyes. Dígame la diferencia entre la acción de extraordinaria y acción de protección. Quizás usted lo explique mejor o de una manera más sencilla, rápidamente, porque quiero hacerles una pregunta. O alguien que haya entendido bien y quiera hacer la diferencia entre las dos. Profesor, a ver, no sé si entendí bien, pero la acción de protección se interpone cuando están los derechos constitucionales vulnerados, pero se Sí. recurre al juez del primer nivel. Y Ujú. cuando es la extraordinaria, se recurre directamente a la Corte Constitucional. ¿Así? Claro, así. Mire, y yo puedo hacer una pirámide pequeña para explicarles. Aquí está la pirámide. Uy, aquí está la pirámide. ¿Ya? El nivel más bajo está con los jueces de instancia. Luego viene jueces provinciales y los de la Corte. Miren, aquí, de instancia. Luego vienen los jueces de la Corte Provincial, Corte Nacional y Corte Constitucional. Marco con otro color. Yo interpongo la acción de protección en materia constitucional cuando se me ha vulnerado un derecho constitucional ante estos jueces. Como estamos en ambiental, por eso yo les decía, cojan un caso de la guía jurisprudencial para que les quede un poquito más claro y se les haga más fácil entender esto, ¿no? Entonces, el que cogió del río Akepi, ¿por qué se activó la vía constitucional? ¿Por qué se activó la acción de protección en el caso del río Akepi? Porque se había desviado el caudal. La municipalidad había otorgado una concesión para que se desvíe el caudal del agua para unos riegos. Se interpuso acción de protección. ¿Por qué? Porque se está vulnerando los derechos del río, derecho a la naturaleza y a la consulta de los moradores cercanos a él. ¿Qué tenía que haber hecho el juez? No va a dejar sin agua a estos moradores. Por favor, quite esa concesión. No, no dijo eso. Dijo que estaba bien la actuación de haber dado la concesión para el riego, porque eso genera dinero para la economía ecuatoriana.
De ahí hay un problema. Falló de manera incorrecta el juez. Los afectados, ¿qué hicieron? Apelaron la decisión, no les dieron paso y de ahí interpone la acción extraordinaria ante la Corte Constitucional. La Corte hace un análisis, dice que el agua es importante, dice que en la época de sequía el caudal baja y si se desvía el caudal ya se afectan los ciclos vitales y así te explica las bondades del agua y por qué es importante reconocer la naturaleza como sujeto de derechos y cómo vinculan al caso el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, el derecho a la consulta y luego al final, ya cuando llegó a la corte dice tienen que dejar sin efecto esa concesión de agua porque el agua debe pasar por su caudal natural. ¿Quedó claro? Entonces, ¿dónde yo interpongo la acción extraordinaria? Acá arriba, ante los jueces de la Corte Constitucional. Muy bien. Ahora, si le quedó un poquito más claro, Bexi. Sí, profesor, un poco más. Keila, Gabriela, Sí, profesor, ¿qué queda un entendió poco más respecto de la claro. acción? ¿Qué entendió de la acción de protección y la acción extraordinaria? Bueno, que se recurre directamente desde la Corte Constitucional. ¿En qué? ¿En la acción de protección o en la acción extraordinaria de protección? Acción extraordinaria. Ya, pero ¿cuándo? ¿Qué tuvo que haber pasado para yo acudir a la Corte, a la Corte Constitucional con una acción extraordinaria? Cuando ya se ejecuta una sentencia. Sí. ¿Y esa sentencia, qué pasa con esa sentencia? ¿Es favorable o desfavorable para mí? Obviamente, desfavorable. Melanie, perdón, Melina. Buen día, profesor. ¿Me escucha? Sí, ¿le quedó claro o no? Sí, a mí sí, profesor. A ver, explique. A ver, la acción de protección se utiliza es cuando una autoridad pública comete una falta y la acción de protección y es cuando se vulnera un derecho. Y ya la acción extraordinaria es cuando ya se agotan todos los medios, o sea, aplicó apelación, casación y lo demás, y ya tienen que acudir Ya, a la Corte Constitucional para pero dar no se olvide una que, resolución. no se olvide, solo le falta algo, que la acción extraordinaria la interpongo cuando agoto todo, pero cuando hay una sentencia en mi contra, o que vulnera Ujú. derechos constitucionales. Eso nada más le faltó, ¿ya? A ver, Javier, usted tiene una pregunta. Javier Clever. Es que si usted no pone la sentencia de por medio, créame que se olvida. De hoy a mañana se olvida. Ya no va, se va a olvidar de las diferencias. Javier, No, profesor, o sea, yo lo entiendo de esta manera, o sea, lo que es la acción de protección vendría a ser la primera forma de apelación en cuanto a la vulneración de los derechos constitucionales. Ya vuelta a la acción extraordinaria sería cuando ya se agotaron todos los recursos, ya se llegó a la Corte Constitucional y está la sentencia en mi contra. casi, 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 pero tiene que, a ver, sí, regulando un poco lo que usted nos dice, ¿no? Acción de protección yo la interpongo cuando hay un derecho constitucional vulnerado. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Digamos que Javier yo mando una tarea, una tarea sobre el paradigma biocéntrico y antropocéntrico. Y Javier usó inteligencia artificial en la tarea. Y su profesor Daniel le dice, ¿sabe qué? Usted no me va a rendir examen ni de supletorio ni de segundo parcial. Y Javier dice, pero profesor, es desproporcionada su sanción como profesor. Usted solo tenía que haberme puesto cero, nada más. Pero usted no me puede prohibir el ingreso. Se va de mi clase. Y Javier dice, pero aquí en la UCSE hay OCAS, Consejo Superior y Consejo de Facultad, y mi caso no fue tratado en ninguna de esas y me sacó el profesor. ¿Qué acción interpone Javier? ¿Una acción de protección o una acción extraordinaria de protección?
una acción de protección. Porque el profesor está vulnerando el derecho a la educación de Javier, porque el profesor simplemente tenía que haber hecho ¿qué cosa? Le tenía que haber puesto cero en el trabajo y nada más. Pero ¿qué hizo el profesor? Lo expulsó de la materia. Y se saltaron todas las fases aquí en la universidad, por último, ¿no? Entonces, ¿qué hace Javier? Javier interpone una acción de protección porque la sanción que aplicó el profesor es desproporcionada y la universidad tampoco utilizó su ni OCA ni consejo de facultad, que son dos procedimientos que se deben utilizar. Entonces va ante un juez constitucional, Javier, y le dice, se ha vulnerado, voy a interponer una acción con su abogado, voy a interponer una acción de protección porque se está vulnerando el derecho a la educación y la sanción que aplicó el profesor es desproporcionada. Sanción no como una sanción X, no, un castigo. ¿Qué va a hacer el juez? Va a analizar. Y resulta que el juez constitucional estudió conmigo en la universidad. Y le digo, hermano, no le aceptes esa acción de protección. Entonces, ¿qué? El juez dice, bueno, yo aquí no evidencio ningún derecho constitucional vulnerado. ¿Es justa o injusta esa sentencia? Es Sería injusto. injusta. Por una Justa, simple tarea. Entonces, ¿qué va a hacer Javier? Javier va a apelar esa sentencia ante el juez de la Corte la Corte Provincial, Provincial. como lo decía el artículo pasado que vi. ¿Qué tendría que hacer el juez de la Corte Provincial o la jueza de la Corte Provincial? Tendría que revisar y decir, el juez actuó mal, hay que restituir a este joven a la universidad. Y no lo hace, porque la jueza de la Corte Provincial es otra amiga de la universidad. O yo le di $2.000 por debajo de la mesa porque yo no quiero que Javier entre a mi clase. Entonces, o quizás es amiga mía de toda la vida, pero nadie sabe. Y no le da la razón. Dice, no, está bien ejecutada, no hay un problema jurídico aquí. Aquí, ¿qué hay? Aparte de vulneración de derechos, hay una sentencia que ha sido emitida de manera ilegal, ilegítima, errónea, con vicios. Porque ¿qué tenía que haber hecho el juez, señores estudiantes? ¿Qué tenía que haber hecho el juez, señores estudiantes? No los escucho. En el caso del compañero, haberle dado eh, restituir todo lo que estaba él haciendo, como usted dijo antes, lo Claro. máximo que pudo haber hecho es haberle puesto cero. Entonces el juez tenía que haber dicho, o ante la Corte Provincial, que era la apelación, ¿no? O el juez que conoció la causa, bueno, en este caso, Javier tiene que ser restituido inmediatamente a sus clases de derecho ambiental, porque el profesor tomó una decisión errónea y equivocada y está vulnerando el derecho a la educación de Javier. Eso era lo que tenía que haber hecho el juez. Ahora voy a trasladar ese caso al del bosque protector Los Cedros. Sabemos que el artículo 406 dice que dentro de las áreas protegidas no se puede hacer ningún tipo de actividad. Áreas protegidas. ¿Qué comprende el área protegida? Parque Nacional, Bosque Protector y en este caso el Bosque Protector Los Cedros es un bosque protector, un área protegida. Entonces el alcalde interpone la acción de protección porque el Ministerio de Ambiente, que es el que se encarga de cuidar la naturaleza, le da una licencia a una transnacional en esa área protegida. ¿Qué tenía que haber hecho el juez? Establecer que esa licencia está mal otorgada y que no se debe hacer ningún tipo de actividad. El juez no lo hizo. Igual que el caso de Javier. Es una sentencia injusta, es una sentencia inconstitucional, porque la naturaleza es sujeto de derecho según la Constitución, artículo 71. ¿Qué hace el alcalde de Panzaleo? Lo mismo que hizo Javier, apelar a esa decisión de ese juez y tampoco le dieron la razón. Entonces, hay dos cosas en común aquí con el alcalde de Panzaleo y con Javier, que hay dos sentencias mal emitidas, porque por una simple actividad te expulsen de la clase, eso es desproporcionado. Entonces, cuando hay una sentencia en mi contra,
o que afectan derechos constitucionales, ¿qué hago como ciudadano? ¿Qué garantía jurisdiccional interpongo? Una acción de Acción protección. extraordinaria de protección. Ya. Por favor, acción, ya cuando hablo de la sentencia, el juez de la corte apelé la decisión y tampoco me dieron la razón. Acción extraordinaria de protección interpongo porque hay una sentencia en mi contra. Por eso yo les decía, si yo no resalto que la palabra sentencia en mi contra, prácticamente estoy hablando, yo entendería lo mismo entre la acción de protección y la acción extraordinaria. Porque yo la acción de protección, yo la interpongo cuando hay derechos constitucionales vulnerados. El Ministerio de Ambiente da una licencia. Entonces hay un derecho constitucional vulnerado, el derecho a la naturaleza. Acá la decisión que tomó el profesor afecta al derecho a la educación de su compañero. Cuando hay derechos vulnerados, acción de protección. El juez no me da la razón, agotando todo, tengo una sentencia en mi contra, acción extraordinaria. ¿Quedó claro ahora sí? Ante la Corte Constitucional. Y la acción de protección es acá arriba, ante los jueces más importantes del país. ¿Quedó claro, Carlos? Sí, profesor. Sí, pues. Ya. Ahora les pregunto yo la acción de extraordinaria protección la interpongo cuando hay una sentencia que vulnera derechos, pero solo en materia constitucional o también yo puedo ante alguna sentencia penal o civil mal ejecutada. Esa era la pregunta que les quería hacer antes, hace un rato. También se puede, profesor. ¿Quién más? ¿Está bien lo que dijo Ángel López? Sí, profesor, Yo también pienso creo. que Sí, sí. profesor. Efectivamente sí, efectivamente. Ya les explico algo acá que me parece muy interesante. En el Ecuador no van a ver conmigo el siguiente semestre justicia indígena, pero se los voy a explicar rápidamente. Miren, acá también hay una garantía conocida como acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. Vean, ¿por qué se da esto? Así como la acción extraordinaria que tenemos, pero en temas indígenas. Porque los indígenas tienen derecho a que se respeten sus decisiones dentro de su comunidad. Ellos tienen su justicia paralela, que puede parecer algo loco, sí. ¿Qué lo garantiza? El artículo 171 y 57. El 71 de 171 de la Constitución dice que el Ecuador reconoce los derechos de las comunidades indígenas. ¿Qué? El Ecuador reconoce la jurisdicción, la justicia indígena que se da dentro de sus comunidades. Han pasado casos de robo, de hurto, de estafas, y ellos tienen una asamblea indígena y hacen justicia dentro de sus comunidades. ¿La justicia ordinaria puede conocer eso? Digamos que un indígena no está de acuerdo con la decisión de la comunidad, ¿puede acudir a la justicia ordinaria ante los jueces de primer nivel? No, la Corte ha sido clara y enfática. Por eso hay una garantía para ellos. La Corte ha sido enfática y clara porque establece que se debe respetar las decisiones de las comunidades indígenas. Al momento que los jueces de primer nivel quieren revisar un caso, es como que estás deslegitimando las decisiones de las comunidades indígenas. Si un indígena no está de acuerdo con la decisión de su comunidad, ¿qué tiene que hacer el indígena? Porque esa decisión se entiende como una sentencia en firme. ¿Qué tiene que hacer el indígena? ¿Acudir ante el juez de acá de primera instancia o ante la Corte Constitucional? Ante la Corte, porque la Corte es la única que verifica las acciones extraordinarias de protección. Entonces, ¿qué va a hacer la Corte? Analizar. Ahora yo les pongo un caso de justicia indígena para que puedan entender también esto de la acción extraordinaria. Real, que llegó a la Corte Constitucional, presten atención, había un indígena que había causado desmanes, disturbios y estafas dentro de su comunidad indígena. Él fue expulsado, él vivía en su casa 20 años y no sé si han escuchado que cuando cometes un caso o realizas una conducta bien mala dentro de una comunidad indígena, te expulsan, ¿no?
A él lo expulsaron. Y él decía, está bien. ¿O qué pasa en la justicia ordinaria? Yo voy a poner un ejemplo, cometo un robo de un carro o realizo una estafa, qué sé yo, o cometo algún tipo penal, me juzgan por el tipo penal que yo cometí. ¿Sigo manteniendo mi casa? Sí. Pero ¿qué pasó en este caso en temas de justicia indígena? Él por los desmanes que había causado fue expulsado de su comunidad y perdió su casa, porque dentro de las comunidades indígenas existe algo que se llama el derecho colectivo y perdió su propiedad, que es de la comunidad en sí. Entonces, ¿qué hace él? Se consigue un abogado y él decide interponer una acción de amparo posesorio. ¿Qué es la acción de amparo posesorio? ¿Qué busco con la acción de amparo posesorio? Que me restituyan mi derecho de esa propiedad. Porque él dice, yo he vivido 20 años y por un acto que cometo, perdí hasta mi casa, que es lo que no pasa en la justicia ordinaria. Si yo cometo un robo, no me quitan un robo de 3 laptops o de un carro, no me quitan mi casa. Era lo que él establecía. Entonces se consigue un abogado y él interpone una acción de amparo posesorio ante un juez civil. En primera instancia le dan la razón a él. En segunda instancia le dan la razón a él. ¿Qué alegaban las comunidades indígenas? Que el Ecuador tiene un convenio 169 de la OIT, que el Ecuador tiene un convenio, una Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el artículo 171, el artículo 57, que establecen el reconocimiento de la justicia indígena, que se debe respetar la justicia indígena, porque hay varios principios, que es entre ellos el no bis in idem, que está en la ley orgánica, en el Código Orgánico de la Función Judicial, que dice que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Y él ya fue juzgado acá, y acá no puede someterse a la vía ordinaria, civil. Él les decía eso a los jueces en primera instancia y en segunda. No le hicieron caso a la comunidad indígena afectada. Luego interpusieron el recurso de casación. Tampoco dice, está bien aplicada la acción de amparo poderoso, está recuperando su bien. Y todo lo que alegaba la comunidad indígena, esos convenios 169 de la OIT, los artículos que están en la Constitución que hablaban de los derechos colectivos, el respeto de la justicia indígena, no fue aceptado. Esa comunidad indígena tenía una sentencia en su contra. Ese indígena ya había recuperado su vivienda, había retomado a la comunidad indígena. Ahí hay una sentencia en contra, mal ejecutada. ¿Qué hicieron los indígenas afectados, la comunidad indígena? ¿Qué garantía jurisdiccional interpuso después de tener esa sentencia, de haber agotado todo y tener esa sentencia en su contra? ¿Qué garantía es afín? ¿La acción de protección o la acción extraordinaria? Ahí Acción vamos. extraordinaria porque es para la Corte Constitucional. Ya, acción extraordinaria, pero ¿por qué interpongo la acción extraordinaria? Génesis, sin miedo. Estamos aquí para Porque equivocar. hay una sentencia. Muy bien. Así sea en materia civil, pero hay una sentencia. Yo en la universidad, cuando estaba en octavo semestre, quinto semestre, pensaba que solo se podía interponer la acción extraordinaria de protección cuando hay sentencias constitucionales. No, es en materia civil, en materia penal. Si los jueces no hacen bien su trabajo, interpongo la acción extraordinaria. ¿Y qué va a hacer la Corte Constitucional? Algo que se llama control de constitucionalidad. Va a analizar si esa sentencia está bien ejecutada o no. Y en muchos casos, la Corte ha dicho, mire, esto está mal, esto está mal, esto está mal, déjese sin efecto. Y nace un precedente que debe ser cumplido por todos. Es decir, ¿qué hace la Corte? Lo que hace un padre de familia de un hijo de quinto grado. Le mandan sus tareas. ¿Hiciste la tarea, Juan? Sí, sí, mamá, sí hice. A ver, ven, te reviso. Tenía que hacer una plana. Oye, ¿te has comido la letra? Has aumentado 2 letras aquí que no eran. Has puesto 3 tildes que no eran. Has hecho 2 tachones. No, esto está muy mal. Esta tarea está mal ejecutada. ¿Qué hace la mamá? Le arranca la hoja. Eso es hacer el control de constitucionalidad. Verificar que esté todo bien y si hay faltas de ortografía, tachones,
manchones, todo. ¿Qué hace la mamá? Le arranca la hoja. ¿Quién tiene la competencia de arrancarle la hoja a Juan, ese niño de cuarto, quinto grado? Solo la mamá y el papá. ¿El hermano menor puede arrancarle la hoja? ¿El hermano mayor puede arrancarle la hoja? ¿Los primos pueden arrancarle la hoja? Solo los papás. Asimismo, ¿quién se encarga de ejecutar ese control de constitucionalidad? La mamá y el papá, para de ver si está bien o mal. Si está mal, le dice, mire, mijito, le arranco la hoja, está mal, repita y hágame bien el deber. Así llore, se ponga triste, tiene que hacerlo. Lo mismo, vamos acá a la vía civil, que estábamos hablando de este caso. Este caso interpusieron la acción extraordinaria de protección. La Corte analizó y dice, primer punto, los derechos de las comunidades indígenas en el artículo 57 y vinculado al convenio 169 de la OIT están establecidos prácticamente en la Constitución y dice que se debe respetar la justicia indígena. El principio no bis in idem, que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa. Este indígena ya fue juzgado acá, en justicia indígena, fue expulsado de su comunidad y debe respetarse esa decisión. ¿Qué tienen que hacer los indígenas que no estén de acuerdo con la decisión de su comunidad? ¿O qué, primero dijo, qué tienen que hacer los jueces? ¿O qué tenía que haber hecho ese juez? Declinar la competencia. Decir, esto no me compete porque ya fue resuelto en justicia indígena. Declino la competencia. ¿Qué tienen que hacer los indígenas que no están de acuerdo con la decisión de su comunidad? No acudir a la vía civil con a la acción de amparo poderoso. Tienen que interponer una acción extraordinaria porque ya hay una decisión dentro de la comunidad indígena. Entonces, indígena que no está de acuerdo con una decisión de su comunidad, acción extraordinaria de protección. Porque ¿quién tiene la competencia, presta atención, de arrancarle la hoja a un hijo cuando está mal hecho la tarea? La mamá y el papá. En este caso, la mamá y el papá en la justicia ecuatoriana, ¿quién es? La Corte Constitucional. Yo interpongo la acción extraordinaria porque para que la Corte haga ese ejercicio que hace esa mamá y ese papá de revisar si la tarea está bien. ¿Qué hacen los jueces? Revisan si la sentencia está bien. No, miren, aquí la Constitución dice esto, que, que existe el principio no bis in idem, que existe el reconocimiento de la justicia indígena, y acá aceptan una acción de amparo poderoso, eso está erróneo. Dejo sin efecto la decisión de los jueces de lo civil, arranco la hoja y establezco que Bartolo Tanguila o se cumpla la decisión de las comunidades indígenas y Bartolo Tanguila abandone la comunidad. Y se creó un precedente de la acción extraordinaria de protección en contra de decisiones de la justicia indígena. ¿Quién analizó eso? La Corte Constitucional. Y corrige y te emite la sentencia correcta. Lo mismo, vamos al caso de su compañero que no ha acabado. El de su compañero. El juez no le dio la razón. Apeló a esa decisión, ¿no? En el tema de su compañero. El profesor lo había expulsado por una tarea. El juez no le dio la razón. Apelaron, tampoco le dieron la razón. ¿Qué hizo su compañero? Interpuso una acción extraordinaria de protección. ¿Qué va a hacer la Corte? Analizar si la sentencia de ese juez sinvergüenza de primera instancia y el de la Corte, cuando se apeló, lo hicieron de manera correcta. La Corte comienza a hacer análisis y dice, ¿cómo va a ser posible que un juez no dé paso la petición de Javier de que estaba siendo vulnerado su derecho a la educación y hubo una decisión desproporcionada por parte de la UCSE al aceptar que lo expulsen por no haber presentado una tarea? Y el juez inobservó un derecho constitucional fundamental y dice que no observa que este caso se encuadre en el ámbito jurídico. Entonces, ¿qué va a hacer la Corte? Bueno, hace un llamado a atención, una sanción a ese juez y dice que se corrige esa sentencia y que el estudiante vuelva a las aulas de clase lo más pronto posible y que la universidad
sancione a ese profesor y que se garantice el derecho a la educación de Javier. Y se deja sin efecto esa sentencia de primer nivel, porque el juez tenía que garantizar el derecho a la educación de Javier. Pues, ¿qué hace el juez? Corregir lo que emitió el juez de primer nivel, que no vio un problema jurídico o vulneración de derechos por parte del profesor. La parte afectada está estableciendo que se está vulnerando el derecho a la educación y al de la proporcionalidad de la sanción. Y la corte y el juez de primer nivel no observó, dice que no se ha vulnerado el derecho a la educación, que la sanción sí fue proporcional. Dejo sin efecto lo que actuó el juez de abajo de instancia y que Javier retome a las aulas de clases. Cristian, Corrala, deja el celular, estamos en clase. Tiene toda la noche para ver Instagram. ¿Quedó claro? Ahí les puse 3 ejemplos paralelos. Y el Profesor, compañero, Zuli. una pregunta. Y en este caso, ya cuando la Corte Constitucional ya eh, analiza la situación que se vulneró en primera instancia, por mencionarlo así, y Sí, en primera instancia. O sea, en- sería ante los jueces de instancia, ¿ya? estoy planteándole una pregunta, profesor. Y cuando la Corte Constitucional dictamina una nueva sentencia, se da cuenta que el juez de primera instancia, por A obvio motivo, no dictó una sentencia correcta. ¿Hay algún tipo de sanción, pregunto yo, para este tipo de acción de los jueces de primera instancia que... O sea, usted dice si hay sanción para los jueces o... Exacto. A ver, le explico qué normalmente suele suceder. Hay reparación material o inmaterial hacia la víctima. O sea, reparación material o inmaterial, ¿no? Inmaterial, disculpas públicas, material que sea restituido o que la universidad le aperture el aula de curso al estudiante, pues no, o que restituya su derecho, que vaya el estudiante a sus clases con normalidad. Eso es lo que hace la universidad. Y el Consejo de la Judicatura analiza el caso y depende de eso, le hace una sanción al juez. Pero ya es una sanción administrativa, depende del caso. Listo, profesor. Gracias. Sí, lo que pasa es que también en otra materia de interculturalidad analizamos varios aspectos de los que usted mencionó sobre la justicia indígena y todo eso. Y hemos visto, analizado casos en los que se ha vulnerado los derechos. O sea, no se toma en cuenta toda su cosmovisión indígena al momento de emitir una sentencia. Y cuando ya la corte analiza, dice, miren, le faltó observar esto, y se actuó mal, y emiten una nueva decisión. Y dejan sin efecto la de abajo, la del juez de Exacto. instancia. Eso básicamente, eso. Entonces, ahí es importante que ustedes sepan diferenciar la acción de protección con la acción extraordinaria. ¿Por qué les digo? Porque yo en el examen, Zuli, yo les puedo poner un caso práctico. Caso sencillo. En la Amazonía ecuatoriana se derramó crudo de petróleo por parte de una transnacional. ¿Qué garantía constitucional usted interpondría? ¿O qué garantía constitucional ustedes interpondrían? A ver, lo escucho. Bueno, Eso, cuando hay alguna afectación directamente a la naturaleza, pues el primer derecho vulnerado es el derecho a la naturaleza. sí, En pero primera ¿qué garantía jurisdiccional usted interpondría? Acción de protección. acción, Acción de protección. Muy bien. O les puedo poner, el mismo caso que les dije ahorita, ante la Corte Constitucional, ¿qué garantía constitucional usted interpondría? una En acción el pasado. extraordinaria de protección. Acción extraordinaria de protección. Ahorita usted dice acción extraordinaria, pero me ha pasado que pongo, y ante la Corte Constitucional, ¿qué garantía constitucional se interpondría? Acción de protección. Sí, lo sé, es una pregunta trampa, pero ya sabemos, pues, ¿no? Si es ante la Corte Constitucional, yo les dije, acción extraordinaria y acción de inconstitucionalidad, pero esa es otra que ya les voy a explicar, todavía no les he explicado.
Pero obviamente, pues aquí 49 estudiantes. Génesis sí está. Zuli sí está. Javier Figueroa también. Bexi también. Pero el que no vino me va a poner acción, si le pongo en esa pregunta, ¿no? De que hubo un derrame de petróleo en la Amazonía por parte de una transnacional. Ante la Corte Constitucional, ¿qué garantía jurisdiccional se interpondría? Me ponen acción de protección. Si es ante la Corte Constitucional, acción extraordinaria. Yo les pongo acción extraordinaria. O si yo solo netamente pongo el caso y digo, ¿qué garantía jurisdiccional usted interpondría? Ahí directamente es acción de protección. Muy bien, muy bien. Por eso es que hay que tenerla en cuenta porque aparte de qué derechos constitucionales han sido vulnerados en este caso, derecho a la naturaleza, derecho al agua, qué principios, los del Código Orgánico del Ambiente, el de mejores tecnologías, mejores prácticas, vinculando pues con los dos trabajos que han hecho de los videos. La idea es esa, ¿no? Que se puedan familiarizar o se hayan familiarizado con los principios, con las herramientas de mi materia y luego ya en el examen final es un caso práctico. Aplican garantías, aplican principios y derechos sustentados, ¿no? ¿Qué principio sustente? ¿Qué derecho sustente? Muy bien. Vamos a, ahora sí, nos habíamos quedado en esta parte de aquí. 62, 62. Hay acción extraordinaria. Sí. Muy bien. Y ahora, ya, pues ya vimos la acción extraordinaria de protección, acción de protección y nos queda la última. Acción pública de inconstitucionalidad. Yo les voy a hacer una pregunta para que puedan entender un poco más lo de la acción de inconstitucionalidad. ¿Ah? Hasta eso voy abriendo el caso que les quiero presentar para poder explicarles paso a paso lo de la acción de inconstitucionalidad, pero les voy a hacer una pregunta, les voy a poner un caso hipotético que también les puedo poner en el examen. Pero en materia ambiental les pongo el examen de la acción de inconstitucionalidad. Aquí les voy a poner o sea, de derecho a la educación. La Constitución dice que la educación superior universitaria es gratuita y lo están efectivizando ustedes, ¿no? La educación superior universitaria es gratuita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? También tenemos la Ley de Educación Superior y la Constitución. Las dos dicen que son gratuitas. ¿Qué sucedería si hay una reforma en el 2027 y en el artículo 5 de la Ley de Educación Superior, en la parte final de ese artículo 5 que habla que la educación universitaria de tercer nivel es gratuita, le ponen una tasa de $800? O sea, reforman y a la educación superior pública universitaria le han agregado el cobro para los estudiantes de una tasa de 800 por semestre, que serían $200 mensuales. Ahí hay una vulneración a derechos constitucionales, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, Claro, profesor, porque profesor, violan. se está contradiciendo porque se supone si es gratuita porque están cobrando al final. Ya. ¿Qué garantía ustedes interpondrían ahí? Una acción de Sería la que estamos hablando ahorita, Acción pública de inconstitucionalidad. ¿Cuál es la finalidad de la acción de inconstitucionalidad? ¿Por qué interpondría eso? O sea, quiero decir que me explique. ¿Cuál es la finalidad de la acción de inconstitucionalidad? Porque sirve para tumbar una norma que no está respetando la Constitución. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. En palabras más sencillas, la acción pública de inconstitucionalidad yo le interpongo cuando una norma secundaria, sea una ley orgánica, ley ordinaria, un reglamento, una ordenanza, sea contraria a la Constitución. Entonces, en el caso que les estoy poniendo, la Constitución dice que la educación universitaria de tercer nivel pública es gratuita, pero si una norma secundaria, que es la Ley de Educación Superior, en su artículo 5 se aumenta y dice que se debe cobrar una tasa, ¿esa norma es contraria a la Constitución o no? Claro que sí, porque la Constitución dice que es gratuita, la Ley de Educación Superior dice que no es gratuita. Hay una contradicción. Entonces, cuando hay una contradicción, ahí entra la acción de inconstitucionalidad, porque lo que busca, como dice su compañera,
es quitar del ordenamiento jurídico una norma que sea contraria a la Constitución, pero puede ser erradicarla totalmente o parcialmente. ¿Qué quiero decir totalmente? Puedes mandarte abajo todo el proyecto de ley o solo el artículo que está en disputa, en la partecita que dice la tasa de $800. Si dice solo la tasa de $800 y quito eso y se arregla todo, la Corte ordenará eso. Entonces, cuando haya una disputa por algún artículo que sea contrario a la Constitución, acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué me ha pasado? Yo puedo ponerles en el examen, solo los que están aquí en la clase. Yo puedo poner en el examen. La Asamblea del Ecuador promulga un nuevo Código Orgánico del Ambiente en el 2030. Y en su nuevo artículo, en el artículo 5, establece la eliminación de la responsabilidad objetiva. No, denme un segundo. Estoy abriendo esto ya les proyecto. Mejor nos guiamos con esto y continuamos con el ejemplo. A ver. Entonces, se promulga el nuevo Código Orgánico del Ambiente y establece que dentro de los humedales, de los páramos, se puede realizar cualquier tipo de actividad productiva. Entonces ahí hay un problema, porque la Constitución garantiza los derechos a la naturaleza y los humedales, ¿qué más les dije? Y los páramos están protegidos constitucionalmente. Al momento de que en ese nuevo Código Orgánico del Ambiente hay una norma contraria a la Constitución, yo les puse el ejemplo en general, les digo, ¿qué garantía jurisdiccional usted interpondría? ¿Acción de protección, acción extraordinaria o acción de inconstitucionalidad? Resaltaría, pues, ¿no? Que la Constitución establece a la naturaleza como sujeto de derechos y esta norma, este nuevo Código Orgánico del Ambiente, establece que dentro de los páramos se puede realizar cualquier tipo de actividad. ¿Qué garantía ustedes interpondrían? Acción de inconstitucionalidad, porque hay dos normas en disputa. Muy bien. Déjenme proyectar esto que quiero proyectar. Y aquí lo vamos a ver un poco más claro. ¿Sí se ve? Este es el caso o la sentencia número 22/18/IN 21. ¿Qué pasó aquí? Miren, cuando yo les envío una sentencia de la Corte Constitucional, ustedes van a tener como que un resumen. Si aquí ya les habla de derechos constitucionales, ya sabemos que viene de una acción de protección y acá recae en una acción extraordinaria. Pero cuando les hable de, como aquí, ¿no? Dice, la Corte acepta parcialmente la acción pública de inconstitucionalidad propuesta contra varias normas del Código Orgánico del Ambiente. Cuando dice propuesta contra varias normas del Código Orgánico del Ambiente, acción de inconstitucionalidad, que es la última garantía, a fin que estamos revisando. Y su reglamento, que tiene relación con los manglares, monocultivos, los derechos en la naturaleza y sobre la regulación del derecho a la consulta previa y a la consulta ambiental. Yo me voy a enfocar en los manglares. Les voy a hacer un resumen para que más o menos entiendan qué pasó. En el 5 de julio del 2018, un grupo de ambientalistas, que son los que están aquí, sí se ven, ¿no? Lo que estoy proyectando. Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, abogado. En el 2018, estos ambientalistas de aquí interpusieron una acción de inconstitucionalidad en contra de qué? De estos artículos de acá. El que nos va a importar ahorita es el 104, que habla sobre los manglares. ¿Qué establecía la anterior ley de gestión ambiental? Establecía 7 puntos en favor de los manglares. Que si se va a hacer cualquier actividad, pero que se tome en cuenta los manglares. Si se va a hacer turismo ecológico, que no se destruyan los manglares. El nuevo Código Orgánico del Ambiente tenía lo mismo. Ajá. Entonces, pero hay un inciso nuevo en la cual daba carta abierta
para que se pueda realizar cualquier actividad productiva, sea, y se entiende como de minería o cualquier actividad productiva, petróleo, minería o turística. Entonces, al momento de que estos activistas vieron que el artículo 104 garantizaba menos derechos, ¿qué hicieron ellos? O que ese artículo era contrario a la Constitución, ¿qué hicieron ellos? Interpusieron la acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Entonces, les voy a mostrar rápidamente la página donde está exactamente la parte que lo que ellos reclaman. Y de ahí vamos haciendo el análisis para que ustedes puedan ver, ¿no? Que a este punto vamos a llegar, pero es mejor que ya lo sepan a que vayan recién descubriéndolo a lo que vamos haciendo esta revisión. Miren, los activistas, ¿por qué interpusieron la acción de inconstitucionalidad? Porque cuando se promulga el Código Orgánico del Ambiente se aumenta esto. Otras actividades productivas o de infraestructura pública que cuenten con autorización expresa de la Autoridad Ambiental Nacional. Pero, ¿qué dice el artículo 104? Dice, las actividades permitidas en el ecosistema de manglar, las actividades permitidas en el ecosistema de manglar a partir de la vigencia de esta ley serán las siguientes. Control fitosanitario conforme lo establezca el plan de manejo. Eso no pasa nada. Fomento de la vida silvestre. Eso es en favor de los manglares. Turismo y actividades de recreación no destructivas de manglar. Ahí no hay problema. Actividades tradicionales no destructibles del manglar, como manejo y uso de productos no maderables. Ahí no hay problema. Deme un segundito. Entonces, otras actividades tradicionales no destructivas del manglar, como manejo y uso de productos no maderables, no hay problema. Servidumbre de tránsito, no hay problema. Otras actividades no tradicionales, científicas, artesanales, no destructivas de manglar, no hay problema. Cuando aumentan esto en el nuevo Código Orgánico del Ambiente, respecto a los manglares, otras actividades productivas, ahí ya les da la carta abierta a que se pueda hacer proyectos hoteleros, proyectos turísticos, así sea destruyendo el manglar o cualquier tipo de actividades productivas. Entonces, esta sentencia de la Corte Constitucional respecto a la inconstitucionalidad del artículo 104 es adelantada a su época. ¿Por qué? Les adelanto. ¿Por qué? Porque si no se hubiera dado esto, si no se hubiera declarado la inconstitucionalidad en el 2021, en el 2024, que fue el problema, 2025, que fue el problema en Olón de esos manglares, el Ministerio de Ambiente dio la autorización para que se pueda realizar ese proyecto turístico, pero todo el mundo se opuso. Con autorización por eso dice, ¿no? Dice, otras actividades productivas de infraestructura pública que cuenten con la autorización expresa de la Autoridad Ambiental Nacional. En ese momento, el Ministerio de Ambiente había autorizado. Pero lo que no sabían ellos es que había esta sentencia que declaraba a los manglares como sujeto de derechos y que está prohibido otras actividades productivas, así sean de turismo y todo, porque el manglar es sujeto de derechos. Ahora sí vamos a analizar. Entonces, adelantar su época, ¿por qué? Porque si yo no estoy de acuerdo con un artículo, sea el de la Ley de Educación Superior, que cobren esa tasa de $800, yo activo la acción de inconstitucionalidad. ¿Para quitar qué? Para quitar esta partecita o quitar la parte que dice la tasa. Entonces vamos a ver qué dicen aquí los activistas al inicio, ¿no? Miren, competencia. ¿Quién tiene la competencia de arrancar la hoja de los deberes de un niño de 5 años o de quinto grado? La mamá y el papá. Entonces aquí también dice, el Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las acciones públicas en constitucionalidad y ejercer el control abstracto de constitucionalidad de actos normativos. Es decir, cuando se trata de una acción de extraordinaria protección, es control de constitucionalidad concentrado. Pero acá, ¿por qué es control abstracto? Porque ya te hace el análisis de la norma, de ese artículo. Muy bien. Control de constitucionalidad, pero abstracto, porque analiza la norma que es inconstitucional. Muy bien. Análisis jurídico. Los accionantes interponen la acción de inconstitucionalidad por esta parte, ¿no?
el numeral I, los manglares, el de aquí. Otras actividades productivas. Ya, muy bien. Ahora sí, ¿cómo comienza todo esto? Presten atención. Los manglares y los derechos de la naturaleza. Comienza con una introducción. Dicen, los manglares son humedales marinos costeros. Los manglares son ecosistemas de árboles que proporcionan hábitat a los animales, cangrejos, peces, camarones, crustáceos, moluscos, insectos, pájaros, reptiles y demás fauna silvestre, y que en su conjunto ofrecen la base alimentaria para millones de personas. Entonces, ¿cuál es el pilar fundamental de todos estos, de esta vida silvestre, de todos estos animales, de todo este hábitat? ¿Cuál es el núcleo esencial de todos ellos para que se desarrollen y crezcan? Los manglares. Porque si está el manglar, todas esas especies pueden subsistir. Si se talan los manglares, no tendrían razón de ser ni los peces, ni los camarones, ni los cangrejos, ni los crustáceos. Haciéndoles un resumen, ellos te dicen, vinculan esto con, no sé si se acuerdan, artículo 71. La naturaleza, el artículo 10, la naturaleza es sujeto de derechos. ¿Qué derechos? El artículo 71 que revisamos cuando estábamos haciendo el manual, o estaba yo eh, explicándoles a ustedes, ¿no? La base normativa constitucional ambiental. Entonces pasamos el artículo 10, sujeto de derechos, al 71. ¿Qué derechos? A que se respeten los ciclos vitales de la naturaleza. Eso dice el artículo 71. El derecho a que se respete los ciclos vitales, la restauración y los ciclos vitales de la naturaleza. Entonces, aquí, ¿qué te presentan primero? Te presentan los beneficios del manglar, cuántos tipos de manglares hay. Te dicen que los ecosistemas de manglar contribuyen a mitigar el cambio climático por su absorción 10 veces más de carbono que cualquier otro tipo de árbol terrestre, porque este resiste altos niveles de salinidad y de agua dulce. Entonces, primero te dicen las características, las bondades de los manglares, y luego, esto es en la parte de aquí, y luego más abajo te dicen, lo vinculan con el 71. Al momento que metalen los manglares por otras actividades productivas, estos animales silvestres se van a quedar sin su sustento, sin su hogar, sin su pilar fundamental que son los manglares. Ahí se mueren, no tienen dónde reproducirse, y se rompe esa cadena porque dice que miles de personas se alimentan de estos animales silvestres. La importancia del manglar es ese, aparte que es cuando hay tsunamis, es una barrera de contención. Bueno, yo les hago como un resumen de lo que va a venir, para que entiendan la razón de ser, ¿no? Entonces, ¿qué más te dice? Los ecosistemas de manglares contribuyen, además de mitigar el cambio climático, la absorción del carbono, 10 veces más que cualquier otra especie. También te dice el ecosistema de manglar constituye una fuente de alimentos, eso ya vimos. Los manglares constituyen uno de los hábitats más productivos y valiosos de la Tierra. Alrededor del 75% de las especies de pesca comercial pasan parte de su ciclo de vida en estos ecosistemas. Es como que si se quedan sin los manglares, ya no van a poder reproducirse, pues como tal. También te dicen cuántos tipos de manglares hay: el rojo, el blanco, el verde. Y te dicen, las actividades extractivas te hacen un remember de lo que pasó en la época de los 90, en el siglo XIX, talando bastantes manglares para la creación de las piscinas camaroneras. El manglar no es naturalmente un ecosistema frágil, sino que el aprovechamiento, ¿no? La depredación del ser humano ha causado eso. Entonces, aquí viene el punto clave, joven. Ya aquí, aparte de decirte las bondades de los manglares, aquí los activistas te dicen, miren, el artículo 73 de la Constitución, porque aquí está la cita, aquí está cita 23, ¿qué dice? El artículo 171 te dice que el Estado, bueno, los derechos, la naturaleza tiene derechos a que se respeten los ciclos vitales, su regeneración, su estructura, ¿no? Entonces,
Es por eso que hay que garantizar los derechos de los manglares. Los manglares son sujetos de derechos, porque la naturaleza, los manglares son parte de la naturaleza. Biocentrismo, ¿no? La naturaleza contiene un montón de especies, sea silvestres o árboles, agua, todos los elementos forman parte de la naturaleza, que era lo que vimos la primera semana de clases, ¿no? Entonces el Estado tiene la obligación de aplicar medidas de precaución y restricción. Miren, que van vinculando con los artículos, con el 71, 72, con el de precaución, con el de prevención. Entonces ya van haciendo una articulación aquí. Luego que hablan de por qué es importante respetar los caudales del manglar, ellos aquí ya te van al análisis de la Corte. Aquí, ¿no? Le presentan a la Corte Constitucional este artículo y este numeral. Y luego hablan de los otros también, que eso no nos interesa ahorita a nosotros, no nos interesa el tema de la consulta previa, nada, porque estamos viendo los manglares. Luego, el argumento de las partes. Alguien que me ayude leyendo esta parte nada más. Esta parte y ahí nos vamos a lo demás. Las accionantes argumentan que el artículo 104, numeral 7, transgrede de los principios de no restricción del contenido de los derechos constitucionales y del desarrollo progresivo del contenido de los derechos, que viola el principio de no regresividad. ¿Ya ven? Yo les decía eh, que el Ecuador es el único país en garantizar el principio de no regresividad, o no, principio de no regresión. No regresividad, no regresión es lo mismo. ¿Por qué? La ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre que estuvo previamente vigente consideraba los manglares como bienes del Estado que únicamente podrían ser explotados mediante concesión. La ley no contempla la posibilidad de otorgar permisos para efectuar obras, sino te dice infraestructura, actividades productivas, ¿no? Obras de infraestructura permitiendo únicamente concesiones para actividades productivas en algunos casos y de subsistencia en otros precisamente debido a la especial y frágil característica ambiental que tienen los ecosistemas en manglares, que vulneran los derechos de la naturaleza, dado que una obra de infraestructura interrumpe los ciclos vitales, estructura y procesos evolutivos del ecosistema. Los accionantes solicitan a la Corte que declare que otras actividades productivas e infraestructura se ha declarado eso inconstitucional. Entonces, luego, la presidencia de la República se pronuncia, dice, no, de ninguna manera otras actividades productivas es inconstitucional, no vulnera derechos a la naturaleza, no se van a talar los manglares, es lo que ellos aseveran, pues, ¿no? También la Asamblea se pronuncia. ¿Por qué? Porque el accionante son los activistas ambientales. ¿Los accionados quiénes son? La Asamblea, que fue porque promulgó el Código Orgánico del Ambiente, y la Presidencia de la República y el Ministerio del Ambiente. Sostiene que los accionantes no han dado argumentos claros y específicos sobre la inconstitucionalidad de las normas impugnadas. Pues sí se lo hizo en la parte de arriba, ¿no? De por qué es importante los manglares, las características y hace una vinculación con el artículo 71-73 de la Constitución. Luego viene el análisis constitucional. De todo lo que se dijo arriba, de las bondades de los manglares, del artículo 71-72, del artículo 10, de todo, aquí la Corte hace un análisis de ese preámbulo. ¿Por qué les digo esto? Porque yo les puse el ejemplo a ustedes. La ley de educación superior aumenta en su artículo 5 una tasa de $800. Entonces, si ustedes quieren interponer una acción de inconstitucionalidad, ¿qué van a tener que hacer primero? Bueno, la interponen ante la Corte Constitucional, pero van a tener que motivarla. No van a tener que establecer por qué es importante la educación, qué instrumentos internacionales garantizan la educación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nuestra Constitución, establecen el derecho a la educación gratuita, de tercer nivel universitaria, las bondades, porque es importante que te brinda oportunidades de desarrollo a los pueblos. Y una vez que argumentas, le dices a la corte, miren, esta parte nada más, la que dice la tasa de $800. Una vez que esgrimen sus argumentos de por qué es importante la educación, por qué es importante esta oportunidad de que tengan los estudiantes de acceder al tercer nivel de manera gratuita y todo, ustedes ya le piden a la Corte y la Corte hace el análisis de lo que ustedes han esgrimido. Entonces aquí
la Corte dice, los accionantes desarrollan su argumento en torno a una presunta regresividad de derechos. Sin embargo, la Corte verifica que la ley forestal ha sido reproducida integralmente en el Código Orgánico del Ambiente. A pesar de eso, y dado que los accionantes argumentan que los derechos de la naturaleza no podrían desarrollarse ni garantizarse conforme a lo establecido en la Constitución, en virtud del principio jurid novit curia, la Corte ve necesario reducir los argumentos de los accionantes para analizar una posible vulneración al derecho a la seguridad jurídica y a la reserva de ley. Luego viene y la Corte hace el análisis. La seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras. La Corte ha indicado que dicho derecho tiene tres elementos. Ya, la Constitución, ¿qué más nos dice la Corte? La Constitución reconoce la naturaleza y en el caso en discusión, el ecosistema de manglar, el derecho a que se respete integralmente su existencia y mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras y funciones y procesos evolutivos. La medida bajo análisis es la permisión de otras actividades productivas o de infraestructura pública. Se analizará la medida en dos partes. Primero, lo relativo a otras actividades productivas. Segundo, la permisión de infraestructura pública. De ahí viene, la norma impugnada busca permitir que se amplíe el margen de explotación del manglar a otras actividades productivas, que constan en el artículo 104. El legislador ha determinado con claridad y de manera restrictiva las actividades productivas, sean permitidas. Sin embargo, al incluir otras actividades productivas, dice la Corte, sin añadir como lo hace en el artículo 3 y 6 del mismo artículo, no destructivas de manglares, es lo que dice la Corte que le falta. Se está permitiendo la posibilidad de actividades productivas que podrían afectar al ecosistema del manglar, ¿como cuáles? Proyectos turísticos, que eso permita que se tale el manglar o cualquier otra actividad productiva. El Código Orgánico, al permitir restrictivamente que las personas, pueblos y comunidades puedan realizar actividades productivas en el manglar, tales como explotar para fines de subsistencia, Vamos acá a la parte. La categoría otras actividades productivas es genérica e indeterminada, o sea, quiere decir que te da esta alta, esta alta vaguedad, o sea, dice que te da una carta libre para que puedas hacer lo que quieras. Vamos acá. Los derechos de la naturaleza y los ecosistemas de manglar no son derechos absolutos. El ecosistema de manglar, si bien exige protección, no es intocable. Por ello, se permite actividades productivas de subsistencia o que no tengan consecuencias negativas con el ecosistema de manglar. Bueno, el valor económico de conservar íntegro el ecosistema de manglar sobrepasa el de la explotación. Entonces, más abajo, la Corte sigue haciendo el análisis, pues te dice, sí, efectivamente, no solo se reconoce el derecho a la naturaleza, sino que el manglar también es parte de la naturaleza, por lo tanto tiene ese valor intrínseco. Adicionalmente, el valor ecológico del manglar no puede ser cuantificado, o sea, es incuantificable porque es importante, porque alberga todas las especies silvestres que ustedes vieron al inicio. ¿Qué más dice la Corte? Dice, además, el ecosistema de manglar es parte de una relación cultural entre las comunidades y pueblos que habitan en su ecosistema. El manglar vive en nosotros, es parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra riqueza. El ecosistema de manglar requiere una protección especial, lo dice nuestra Constitución, y así está obligado a actuar el Estado, a ratificar convenciones internacionales como la Convención de Ramsar. El valor ecológico, cultural, económico. Si esto le agregamos el principio de prevención, que lo hemos revisado en nuestra materia, en materia ambiental, que ordena adoptar medidas oportunas que eviten y prevengan impactos ambientales negativos. Entonces, el peso de la balanza se inclina a favor de la restricción a otras actividades productivas ajenas a la de la subsistencia y comercialización de los pueblos y comunidades que viven en el manglar, siempre que sean sustentables y no pongan en peligro al manglar. La alta vaguedad de la expresión
otras actividades productivas, permite que sea la autoridad ambiental quien defina absolutamente este concepto. Y miren, esto fue en el 2021. El propio Ministerio de Ambiente en Olón dio paso para que se pueda realizar ese proyecto hotelero y se destruya el manglar. ¿Se acuerdan de ese caso que fue mediático, que todo el Ecuador estuvo en contra? No. Por eso dice, la alta variedad de la expresión o otras actividades productivas permite que sea la autoridad ambiental quien defina absolutamente este concepto. Entonces, si la Corte no hubiera dado paso a esta acción de inconstitucionalidad, créanme que en el 2025 se hubiera explotado esos manglares de Olón sin ningún problema. Entonces, ¿qué más nos dice? Ahora sí vamos a qué es lo que nos dice la Corte ya en la sentencia, para que ustedes puedan cuantificar por qué es importante esta acción de inconstitucionalidad. Decisión. Miren, reconocer que los ecosistemas de manglar son titulares de los derechos reconocidos a la naturaleza y tienen derecho a que se respete integralmente su existencia y mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura y funciones y procesos evolutivos. ¿Qué hicieron? Al manglar lo vincularon con el artículo 71 y ya no dice nada más la naturaleza es titular de derecho y que se respete integralmente su existencia y mantenimiento, sino dice los manglares, ya le otorga a la Corte la categoría de sujeto de derechos. Entonces, ¿qué más dice la Corte en la decisión? Declarar la inconstitucionalidad por afectar la seguridad jurídica de otras frases de actividades productivas. ¿Ven? Entonces, ya declaró inconstitucionalidad o inconstitucional otras actividades productivas. Y ahí está. Se interpuso la acción pública de inconstitucionalidad del artículo 104, específicamente esa frase, y se logró aquí. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la acción de inconstitucionalidad? Es quitar total o parcialmente un artículo que es contrario a la Constitución. Y este era contrario a la Constitución, porque la Constitución garantiza los derechos a la naturaleza y acá estabas dando paso a que se puedan destruir los manglares. Entonces, este precedente del 2021 fue importante porque, aunque ustedes no crean, en Olón se interpuso una acción de protección y este fue uno de los precedentes que se citaron para que no se permita la extracción del proyecto ese que se quería hacer en Olón, que se querían destruir los manglares. Se le dijo al juez, señor juez, la Corte en el 2021 declaró a los manglares como sujeto de derechos, pero ¿cómo? A través de una acción de inconstitucionalidad, porque se pretendía en el nuevo Código Orgánico del Ambiente de poner otras actividades productivas. Si los activistas que vieron al inicio no hubieran interpuesto la acción de inconstitucionalidad y hubieran dejado así como está el 104, créanme que en el caso por lo menos del 2024-25, que fue, que todos conocemos, que se dio en Olón, que se quería que se explote o que se dé ese proyecto turístico y como dicen los españoles, se querían cargar los manglares, lo hubieran podido hacer. Pero los manglares tienen protección constitucional. Y este fue uno de los argumentos. Hasta el presidente le dijeron, mire, señor presidente, pese a que el Ministerio de Ambiente les dio la autorización, los manglares son sujetos de derechos y también fue algo mediático grande que impidió que se diera ese proyecto. Pero ojo, por favor, diferenciar. Una cosa es acción extraordinaria, que es en contra de una sentencia. Cuando tengo una sentencia en contra, yo la activo. Yo la acción pública de inconstitucionalidad, yo no la activo cuando tengo una sentencia en contra. Yo la activo cuando hay un artículo que es contrario a la Constitución, como en este caso, o como en el caso que les puse de la Ley de Educación Superior. Caso de Ley de Educación Superior, el cobro de $800, ¿cómo yo lo soluciono? No con acción de protección. Si hay derechos constitucionales vulnerados, sí, pero no. Yo quiero erradicar el problema de raíz. Es como, me voy a salir del derecho. Cuando una mujer le dice, usted tiene cáncer en su seno, la señora o la mujer tiene dos opciones. O se extirpa los senos para evitar cualquier problema, o se deja eso ahí y se hace quimioterapia. Ha pasado que las mujeres que han decidido extirparse los dos senos para no tener ningún tipo de problema, no ha pasado nada. También se ha demostrado que las que se han dejado
todo y solo se han hecho las quimioterapias, ese cáncer se ha regado y se ha hecho metástasis. Y en 2 meses se han muerto, 3 meses se han muerto, medio año se han muerto. Lo mismo pasa con la acción de inconstitucionalidad. Si una persona interpone una acción de protección en contra del artículo este de la Ley de Educación Superior, del que cobran la tasa de $800, es como que solo te estás haciendo la quimioterapia para ti, para que no te cobren a ti. Pero si yo interpongo la acción pública de inconstitucionalidad, estoy tomando esa decisión fuerte pero importante que va a arrancar el problema de raíz. ¿Qué hago yo? Acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 5 de esa parte que dice tasa de $800. ¿Qué voy a hacer yo cuando la corte me acepte eso? Van a erradicar. Me voy a sacar los senos, pero ya no tengo el riesgo de que me dé metástasis. Entonces estoy solucionando el problema cuando me saco los senos. Entonces acá lo mismo pasa. La corte acepta la acción de inconstitucionalidad y quita esa tasa que dice de $800. Todo vuelve a la normalidad. Todo vuelve a ser gratuito. Entonces, acción de inconstitucionalidad cuando tenga que presentar acción de inconstitucionalidad. Acción de protección cuando tenga que presentar la acción de protección. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Descárguense la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, revisen o descárguense la definición de cada uno de ellos, tengan ahí, hagan como que un complemento de lo que les dio su profesor, para que no se olviden sus apuntes, porque mis exámenes es como en la práctica, en la vida real. Ustedes no van a una audiencia sin un libro, sin nada. Les van a la audiencia con sus herramientas, con sus códigos, todo. Aquí ustedes tienen su manual de derecho ambiental, tienen la Constitución, tienen la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, Control Constitucional y tienen el Código Orgánico del Ambiente. Y cuando yo les ponga el caso, ustedes los que vinieron a clase, de una, el artículo 62 está en la acción extraordinaria, en el artículo 10, 71, 72 habla de los derechos de la naturaleza, el Código Orgánico del Ambiente, en el artículo 9 tengo los principios, entonces tengo todo armado. Para cuando mi profesor me ponga el caso práctico, tengo todo a la mano y utilizo las mejores herramientas para responder el examen. Aquí no es nada de memoria, aquí es aplicar las herramientas como hay que aplicar. ¿Estamos? Porque de memoria me aprendo y salgo del examen y después del examen yo me olvido todo. Pero el que sabe dónde encontrar las herramientas, termina el examen y yo sé que en la Constitución habla estos artículos de la naturaleza. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales Control Constitucional habla de esto. La guía jurisprudencial que me compartió mi profesor en recurso académico, hay un montón de casos de la Corte. Tengo un respaldo de casos en los cuales yo me puedo guiar en el futuro para, quiero interponer una acción de inconstitucionalidad en el futuro. Miren, aquí tengo la mejor sentencia para guiarme. Miren, vi qué pusieron en antecedentes, qué pusieron en los argumentos y mi punto de partida para presentar la acción de inconstitucionalidad. Entonces, tengo las herramientas, nada de memoria. O sea, ¿qué tienen que hacer ustedes? Van a recurso académico, tienen la guía jurisprudencial, descarguen y guárdenla. Y todas las herramientas, tenerlas a la mano para el día del examen, responder sin ningún tipo de problema, porque nada es memoria, es análisis y saber ubicar todo. Muy bien, jóvenes, nos quedamos aquí y nos vemos la próxima semana. Yo les voy a mandar una sentencia de la Corte Constitucional sobre, es de Machala, es de la contaminación del agua potable allá. Entonces, de Machala, no es la primera que vimos, esta es una sentencia de la Corte Constitucional. Léanla porque voy a hacer control de lectura. Esa me la he leído 10.000 veces esa sentencia, ¿no? Y otra cosa, ¿le llamó la atención esta sentencia? Está en la guía jurisprudencial, aunque ya le voy a pasar a la presidenta. Si tienen que leerla este semestre, el otro semestre, léanla, porque así, cuando ustedes se gradúen, ya sé cómo se presenta una acción de inconstitucionalidad. No solo en materia ambiental, porque también la pueden presentar en laboral, en civil, en las nuevas normas que se vayan presentando, pues, ¿no? O en las que ustedes identifiquen que sean inconstitucionales. Porque la primera lectura está bien, no entienden, pero ya a medida que van leyendo, se van familiarizando un poco más con las herramientas. Muy bien, estimados estudiantes, nos vamos a quedar hasta aquí.
Esta acción de inconstitucionalidad le comparto a la presidenta, pero es como de ejemplo para que ustedes puedan leerla siempre. No es que ya pase ambiental y ya la borro, no, guárdenla. Pero la que voy a hacer control de lectura es la de Machala. ¿Sí?